Hola, mi nombre es Julio César Mateus y en esta nueva oportunidad quiero conversar con ustedes sobre la cultura de la participación generada por los medios de comunicación y la interacción que tenemos con ellos y el diseño de clases transmedia, es decir, de clases, de actividades, de ejercicios, de propuestas didácticas que utilicen más de un medio de comunicación. Una primera cosa que hay que recordar es la educación mediática, de la que hablamos en una sesión anterior. Era un concepto que seguro hasta entonces era poco conocido por la mayoría de ustedes, pero bueno, hoy ya sabemos que se trata del desarrollo de capacidades para interactuar crítica y creativamente con los medios de comunicación. La importancia de alfabetizarnos mediáticamente puede de alguna manera ser aplicada a través de ejercicios en el uso de medios de comunicación. Aprovechar la oportunidad de pedir una actividad o diseñar un ejercicio en un medio significa darles a los estudiantes información sobre ese medio. Entonces deberíamos partir siempre de una actitud proactiva frente al medio de comunicación y no tener esta típica expresión de yo la verdad que con la tecnología no me llevo muy bien. ¿Por qué? Porque como conversamos también, las tecnologías de información y comunicación o las llamadas TIC o los medios de comunicación en general no son instrumentos o artefactos que uno decida o no incorporar en su experiencia docente. Son parte inherente de nuestra cultura, están ahí. Y si no los integramos, estamos desaprovechando una gran oportunidad. Pensemos en cómo eran los medios de comunicación cuando varios de nosotros éramos chicos. Uno tenía que esperar, por ejemplo, al día jueves a las 8 de la noche a que emitieran su programa de televisión favorito. O uno tenía que sintonizar en el dial cierta frecuencia el sábado, ¿no es cierto?, a cierta hora. En suma, uno estaba subordinado al medio de comunicación. Los medios emitían incluso sus programaciones, sus horarios. Entonces uno tenía una relación de subordinación con el medio. Hoy, me darán la razón, eso ha cambiado radicalmente. La relación y los vínculos que tenemos con los medios de comunicación o que ahora los estudiantes construyen son totalmente distintos. Ellos ya no tienen que esperar a nada. Están suscritos, por ejemplo, a canales de YouTube donde se sube cierto contenido que ellos ven a su antojo, en el momento que deseen, en el espacio que deseen. Pero no solo eso. Lo más importante es la capacidad que empiezan a desarrollar, lamentablemente por fuera de la escuela, para también ellos producir sus contenidos. ¿Se han puesto alguna vez a explorar la cantidad de tutoriales que hay en YouTube hechos por niños, niñas de 6 o 7 años enseñándole a sus amiguitos cómo superar un stage en un videojuego, por ejemplo, o hablándole sobre sus libros favoritos, los llamados booktubers? En fin, hay una cantidad de información y de material y de blogs audiovisuales, digitales, que están ahí, producidos por ellos y que sin embargo no son capitalizados por la escuela. Vamos a ver cómo podríamos aprovechar eso. Creo que parte, para empezar, de una actitud, como dije hace un momento, del docente para querer incorporar estos medios. Que no sienta que es una distracción, que no sienta que es un accesorio, que es un ornamento, un adorno a su propia propuesta docente, sino que sienta de nuevo que lo que está haciendo es realizando o permitiendo desarrollar capacidades para interactuar con estos medios de comunicación, que es algo que no surge de manera espontánea. Tenemos que trabajar esto en clase. Una vez que hemos pensado en cómo esta nueva relación se reconfigura, ¿no es cierto? Otro paso es pensar en que los hábitos de consumo de los medios y la dieta mediática cambia. Hoy día utilizamos más de una pantalla, entonces nuestra relación con los medios es distinta. Se dice que más del 80% de consumo que nosotros hacemos de medios de comunicación son a través de pantallas, que además hoy son cada vez más intuitivas y táctiles y tienen interfaces más fáciles de utilizar. Y eso es algo a tener en cuenta. Y otra cuestión a tener en cuenta es la facilidad, de nuevo, con la que muchos de estos medios proponen o se presentan a nuestros estudiantes para que puedan ser utilizados y explotados. Entonces, a veces tenemos miedo de plantear un ejercicio utilizando un video, por ejemplo,
Primero, porque no sabemos si nuestros estudiantes sabrán hacerlo. Pero segundo, porque además no tenemos criterios claros de cómo evaluarlos. No hay que tenerle miedo al medio de comunicación, porque está ahí, es parte de nuestra cultura. ¿Cómo desarrollar o implementar proyectos educativos transmedia? Una primera idea es pensar en la cantidad de aplicaciones y de soportes que tenemos a nuestro alcance. Más de 3 millones de aplicaciones existen que cumplen distintas posibilidades. Entonces hoy, si queremos editar un video, tenemos que saber que existen muchas aplicaciones gratuitas que nos permiten hacerlo. Si queremos pedir una infografía, tenemos que saber que existen muchas posibilidades también para eso. Ya no estamos subordinados a la presencia o al conocimiento de un medio particular. No, hay que ser mucho más exploradores en ese sentido, tener una actitud mucho más de exploración, mucho más flexible y equivocarnos, ¿no? Hay que probar y equivocarnos, a ver cuáles de esos medios funcionan mejor para la asignatura que está a mi cargo o para el tipo de proyectos que quiera yo plantear. Otra idea importante tiene que ver con la forma como nosotros miramos y consumimos los medios. Y ahí viene a cuento esta lógica de lo transmedial. Cuando hablamos de lo transmedia, nos estamos refiriendo a un relato que fluye por distintos medios de comunicación. A un relato que empieza, por ejemplo, en un libro y que luego va hacia una pantalla de cine y luego va hacia un videojuego, o algo que empieza en un videojuego y luego sigue y continúa en un cómic, y que luego va a una red social. En fin, la sumatoria de estos desplazamientos es lo que denominamos transmedia. Entonces, cuando hablo de educación transmedia, me estoy refiriendo a un proyecto educativo, a un proyecto de aprendizaje que incluye los medios de comunicación, no para decir lo mismo en distintos formatos, sino para capitalizar y aprovechar los atributos y las características de cada medio para hacer unas clases mucho más interesantes, para generar contenidos que permitan también la inmersión de los propios estudiantes, porque mientras más medios nosotros propongamos en nuestras actividades, más interés vamos a generar por parte de los estudiantes, que piensen que el aula de clases no es solo el libro de texto y el cuaderno o el examen escrito o el examen para marcar, sino que puede hacer, por ejemplo, un ensayo en video, o que puede, por ejemplo, desarrollar un guión en un blog, o que pueden trabajar de manera colaborativa a partir de una aplicación y luego editarla y producirla y exhibirla y criticarla con el resto de sus compañeros. Esas actividades, si son concebidas como una experiencia nueva y si uno se atreve a darse esa oportunidad para concebirlas, creo que va a generar un interés y una capacidad de inmersión mayor de parte de los estudiantes, que de nuevo ya utilizan muchos de estos medios. Lo que pasa es que o no lo sabemos o no queremos saberlo. Pero todo debería empezar por un diagnóstico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos preguntado a nuestros estudiantes qué medios utilizan, qué redes sociales, dónde tienen cuentas, cómo se sienten en el uso de esos medios, cómo han aprendido a utilizarlos? Desarrollar el interaprendizaje en clase también sería una estrategia súper interesante. Entonces, capitalizar todo este contenido generado por los usuarios o por los estudiantes es una de las razones de ser del diseño de clases transmedia, ¿no? No solo que estén subordinados a nosotros como profesores, que hacemos las veces de los medios antiguos, sino que sean ellos los iniciadores del proceso de aprendizaje a partir de sus propios intereses, que muestren el contenido que ya vienen produciendo. Creo que se van a asombrar cuando vean la calidad de muchas de las cosas que nuestros estudiantes, dependiendo del acceso a los medios que tengan a mano, son capaces de desarrollar. Entonces, cuando hablamos de contenido generado por usuario, nos estamos refiriendo a una cantidad de contenido variado. Hay esto que llaman los remixes, que es cuando utilizan piezas de distintos medios y hacen como una suerte de collage, ¿no? Y lo ponen en un solo entorno. O esto que llaman el mashup,
cuando cruzan personajes que vienen de distintas narrativas para plantear sus propios guiones. Esto es algo que ya hacíamos de manera analógica, ¿no? Cuando juntábamos muñequitos que eran de distintas series de ficción y los hacíamos dialogar. Bueno, eso es un mashup. Eso también se hace mucho en YouTube o en experiencias de video donde los chicos son capaces de imaginar nuevos mundos. Entonces, cuando Henry Jenkins, que es uno de los autores más reconocidos en el tema del transmedia, empieza a interesarse por cómo la educación puede aprovechar esto, dice que hay una serie de ventajas. En primer lugar, la expansión y la profundidad. El aprendizaje por descubrimiento es algo que nunca debemos de perder en cuenta, ¿no? De dejar de tener en cuenta. La motivación intrínseca que tienen los estudiantes cuando trabajamos con temas que vienen de ellos mismos. Esto es algo también súper importante. Continuar y multiplicar. La continuidad y la multiplicidad son elementos centrales porque permiten el aprendizaje abierto. No solo subordinan el aprendizaje a un medio, sino que permiten que alguien, por ejemplo, hable un día sobre su novela favorita, sobre el videojuego que está jugando, sobre, en fin, la serie que está viendo o lo que le gustaría producir, ¿no? Entonces, esta capacidad de multiplicar las experiencias creo que es algo que va a generar muchísimo interés por parte de los estudiantes. Hay ya profesores que están trabajando, por ejemplo, con memes, que les piden a los chicos sintetizar una obra literaria en un meme. Y uno desde fuera, rasgándose las vestiduras, diría, oye, pero un meme exige una serie de capacidades sumamente importantes. Muchas competencias están ahí puestas en juego, no solo desde la síntesis, sino desde la capacidad expresiva, el uso de lenguajes y de códigos estéticos. Entonces, de lo que se trata es de romper puentes, no de pensar que solo lo escritural, ¿no? Lo que hacemos con el lapicero, lo que hacemos en una computadora escribiendo lo alfabético, es lo que está arriba, y poner en una jerarquía o en un rango inferior al resto de medios. Se trata de ponerlos todos a un mismo nivel y de trabajar con este concepto que aprendimos la sesión anterior de la multiliteracidad o de generar distintas alfabetizaciones que convivan. Esa es una lógica que creo podríamos aprovechar para empezar a tender puentes. He visto un trabajo, muchos trabajos en realidad, podría dar muchos ejemplos, pero he visto uno en particular que llamó mi atención. Se les pedía, estos eran chicos, estudiantes de secundaria y estaban trabajando un tema de historia, se les pedía, por ejemplo, que miren en YouTube testimonios de sobrevivientes de la guerra, se les pedía que busquen canciones de la época y que las analizaran de acuerdo a ciertas estructuras o criterios que había dado el profesor. Se les pedía que diseñen una infografía que resuma algunos elementos. Se les pedía también que investiguen y expliquen algo a partir de cuadros estadísticos y que presenten un blog, ¿no es cierto?, donde resuman esa información. Ya aquí estoy sumando una serie de medios para un proyecto de largo aliento, no es un proyecto de una clase a otra, es un proyecto que se va preparando con el tiempo y en el que nosotros como profesores necesitamos ser acompañantes, pero no vamos a poder acompañar a nuestros estudiantes si primero persistimos en esa actitud de negar la tecnología o de concebirla solo como una herramienta. Y en segundo lugar, tenemos esa actitud acrítica frente a la tecnología. Ya hemos dicho, las tecnologías no son neutrales, las tecnologías generan entornos. Entonces, necesitamos un acompañamiento crítico de nuestros estudiantes para que el uso que hagan de estos medios sea un uso provechoso. Y no solo un uso cosmético, un uso ornamental, un uso que quede en lo anecdótico. Usar la experiencia de la cantidad de contenidos que ellos producen, pedirles que produzcan nuevo contenido o que reciclen contenido anterior, que utilicen para ese ejercicio más de un medio de comunicación, les va a generar una afinidad que creo que debiera ser natural en los procesos de aprendizaje, pero ya me lo dirán ustedes, la mayoría de veces no lo son. Entonces, generar afinidades a través de los medios, interesarnos por los medios que utilizan, es creo que una de las estrategias que pueden resultar de más interés para nuestros estudiantes. Espero que estas ideas
puedan servir de inspiración para plantear estrategias mucho más innovadoras.